vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Todavía no han entrado caballeros. Entonces, bueno, chicas, vamos a dar comienzo. Ya saben cómo. Vamos a hacer primero un centramiento para poder dar inicio a nuestro espacio de conversación. Entonces, micrófonos en silencio, porfa, ya todos lo tienen. Ok, espalda recta. Podemos separar del espaldar, hombros arriba, atrás y vamos a cerrar nuestros ojos. Cerrarlos de manera sutil, amorosa. Y vamos instalándonos en el presente, como si estuviéramos parqueando nuestro carro. Donde vamos a permanecer por un tiempo. Me conecto, percibo mi respiración. Percibo el movimiento de mi abdomen al inhalar y al exhalar. Me hago consciente del contacto de mi cuerpo con la superficie que me sostiene, la silla, el sofá, los puntos de contacto. Voy a escanear, hacer un recorrido por mi cuerpo físico desde los pies hasta la cabeza, subiendo el volumen a esa voz del cuerpo. Solamente para chequear y darme cuenta cómo estoy. Cambio mi atención, la llevo a mis emociones, cómo me siento aquí y ahora. Y finalmente voy a observar a mi mente, al flujo de pensamientos, a la velocidad, a la calidad de los pensamientos que estoy teniendo en este instante. Inhalo profundo por la nariz, exhalo lento, consciente. Y cada uno va en este momento permitirse traer a su mente, a su corazón, un recuerdo de algún momento de su vida en el que haya experimentado vulnerabilidad. Pudo ser alguna situación externa, una amenaza física o algo interno con una relación, lo que sea que llegue a nuestra conciencia. Y vamos a conectarnos con la impresión emocional que nos dejó ese evento en el cual experimentamos vulnerabilidad. ¿Cómo se sentía el cuerpo en esa situación? ¿Puedo evocarlo? ¿Dónde sentía con mayor intensidad? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hice durante? ¿Qué hice después? ¿Habían otras personas involucradas? Voy a
evocar con el mayor detalle posible. ¿Le pasó algo a mi cuerpo? ¿Le pasó algo a mi corazón? ¿Qué pensamientos tenía en ese momento, durante esa situación, esa experiencia? Si tuviera una forma, ¿de qué forma sería esa experiencia? Si tuviera un olor, ¿a qué olería esa experiencia? Si tuviera un sabor, ¿cuál sería el sabor que me dejó esa experiencia? Y poco a poco voy recordando el lugar en el que estoy, aquí, ahora. Voy regresando mi atención a mi respiración, a mi cuerpo. Voy a inhalar y exhalar haciendo más énfasis en la exhalación. Y cuando esté bien para mí, lentamente abro los ojos. Y cuando esté bien para mí, lentamente abro los ojos. Muy bien. Entonces, para los que se suman, los saludamos. El día de hoy queremos poner un tema sobre la mesa, un tema que nos parece muy interesante y que vale la pena conversar, el tema de la vulnerabilidad. Así que vamos a conversar, vamos a ver cómo podemos entendernos un poquito más con respecto a esa palabra y a ese concepto y a esa experiencia que es la vulnerabilidad. Entonces, les voy a compartir una imagen, unas imágenes. Bien, esta es una definición, digamos, genérica de vulnerabilidad. La voy a leer. La incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Repito, la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Entonces tenemos en esa cara de la moneda esta forma de entenderlo y vamos a compartirle otra forma de entenderlo que viene de Brené Brown y es como una síntesis. Vulnerabilidad, incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Bien, dicho y compartido estas dos formas de verlo y después de esta evocación en la que trabajamos en el centramiento, les queremos hacer una pregunta para abrir este espacio de conversación y es, ¿con qué asocias la vulnerabilidad? Como siempre podemos tomarnos un tiempito para reflexionar sobre esto y escribirlo en el chat y compartir. Pronto, no sé si Carito, Mili quieran agregar algo. Sí, mientras que empiezan a responder, solamente voy a hacer un paréntesis para de pronto si hay alguien nuevo, bienvenidos todos, muy pues emocionados de poder volver a estar juntos en este espacio. Para los que ya han estado, para los nuevos que se unen hoy, tenemos como un pequeño código para conversar y es que
pues pueden, digamos, si quieren compartir de viva voz algo, pueden abrir sus cámaras. De esa manera sabemos que ustedes quieren pues hablar de viva voz. Si no, están totalmente pues bienvenidos para poner sus preguntas, para poner sus aportes en nuestro chat. Aquí veo que ya empezaron a llegar aportes de personas que nos dicen tristeza, incluso dolor, asocio la vulnerabilidad con la valentía, la conexión y la naturaleza de ser humanos, muy influenciada por Brené Brown. Aquí hay otra respuesta, con lo imprevisto, con las relaciones personales difíciles. Creo que una primera, digamos, pues una primera aproximación o pregunta que tal vez también quisiera hacerles es si para ustedes vulnerabilidad es algo, digamos, que asocian con algo positivo o algo negativo. ¿Está bien sentirse vulnerable? ¿Está bien mostrarse vulnerable? ¿O más bien está mal y hay que evitarlo? Creo que esa pregunta se las lanzo porque es central como creo que para lo que vamos a conversar y para esta revisión un poco de esos imaginarios que tenemos alrededor de vulnerabilidad y como para explorar qué mirada, o sea, cuál es la mirada que le podemos dar a la vulnerabilidad que nos permite, digamos, tener una mejor vivencia de las experiencias que nos ofrece la vida, que a veces son, digamos, positivas, a veces son negativas, a veces nos dejan sin piso, como pues lo estamos viviendo en muchos sentidos con esto del COVID. Aquí leo algunas otras que han llegado. Sensación de ser un terreno fértil para que situaciones nos afecten profundamente. De otro lado, lo veo como una posibilidad de abrirse a otros y conectar desde nuestra humanidad. Con reconocerse. Yo veo la vulnerabilidad como quitar barreras. Es positivo. Sin embargo, socialmente nos han hecho pensar que está mal, que es mostrar debilidad. Creo que esa palabra debilidad es justa la que muchos hemos asociado en algún momento con vulnerabilidad y que digamos que el imaginario social es como la palabra que equipara un poco a vulnerabilidad, ¿no? Y creo que pues esta conversación un poco quisiera como yo abrirla en el sentido de pensar un poco, de reflexionar un poco alrededor de qué implica esa asociación y qué implica en este momento que estamos viviendo donde nos estamos todos sintiendo tan vulnerables. Les cedo la palabra a Mili y a Lucy. Dice Camila, yo agrego a mi respuesta, para mí siempre ha sido como una debilidad, algo que no se debe mostrar. Pareciera que tenemos esta gama de colores de cómo cada persona se ha relacionado con esa experiencia. Al principio Camila decía tristeza e incluso dolor, y luego Ana decía la asocia con la valentía, la conexión, influenciada con Brené Brown. Sin embargo, más adelante Ana nos compartes que es muy difícil sentirse vulnerable. Me gustaría de pronto, si quisieras abrir tu micrófono y compartirnos un poquito a qué te refieres con eso. Sí, claro. Pues digamos que resueno mucho con lo que Camila y Eduardo comparten. No, perdón, no sé si Eduardo, pero alguien también hablaba de la debilidad, ¿verdad? Y cuando nos hiciste la meditación, yo recordaba mucho como esa fragilidad que sentía literal en la barriga, pero es por eso que percibo que arriesgarse arriesgarse a evitar la vulnerabilidad que de por sí tenemos por ser humanos es un acto de gran valentía, porque igual está ahí, pero creo que muchas veces buscamos como sobreponernos o como no mostrarla, hacerla a un lado, y pues por eso para mí es como eso, es un acto de fortaleza, un acto de conexión, poderse mostrar frágil aun cuando lo
como que el instinto de conservación personalmente me lleva a poner la cara fuerte y como a esconder eso otro de lo que otros podrían aprovecharse, pero que en últimas cuando te muestras en tu lado más frágil, pues lo que haces es conectar con el lado más frágil de otro. Y en muchas ocasiones lo que hay es un cuidado mutuo, pero pues obvio da miedo, entonces sí, muy difícil. Y Anita, si me permites seguir conversando un poquitín más contigo, cuando hicimos este centramiento y hablábamos de qué hice, qué fue distinto después, qué cambió, qué se te vino a la mente o al corazón en esa exploración, en ese ejercicio. ¿Como la experiencia puntual? Como, ¿qué pasó después? ¿Qué fue distinto para ti? Como, ¿qué hiciste cuando estabas en esa experiencia? Sí, yo creo que la experiencia que recordé fue una experiencia donde estaba absolutamente frágil y vulnerable y no me di el espacio de reconocerlo, sino que me obligué como sin herramientas y sin recursos a ser fuerte y pues creo que lo que pasó en esa ocasión, pero que me enseñó mucho, es que no haberme acompañado a mí misma y no haberme abierto el espacio que necesitaba, porque además hubo otros que buscaron acompañarme, pero como que yo quería, no dejé y pues acabó siendo muy costoso para mí. Me parece pues, potente lo que compartes, Ana. Ahí veo en el chat una reflexión que hace Eduardo que dice, nunca había pensado que pudiera ser positivo. Yo quisiera hacer como un paréntesis cortico de Brené Brown, que hemos hablado, o sea, la trajimos a colación. Creo que es una autora, para mí es una autora que es una inspiración con todo lo que hace. Es una persona que se hizo famosa porque hizo un TED que en este momento tiene pues casi 40 millones de vistas. Su segundo TED tiene casi 20 millones, que son cifras que pues son un poco impresionantes. Es una profesora de la Universidad de Houston de Trabajo Social y ha dedicado su vida como a entender la conexión humana. ¿Y qué está a la base de la conexión humana? Y la conexión quiere decir el amor, las relaciones, las amistades, etc. Y en ese trabajo ella llega a entender que a la base de la conexión está precisamente la vulnerabilidad, entendida creo que sobre todo como exposición emocional. Y hay algo que a mí me parece como un ejemplo que es como tal vez el ejemplo que a mí me ha servido como decir, claro, lo entiendo perfecto, y creo que es algo que le toca mucho más a los hombres, y es como el momento en que el hombre, porque en nuestra cultura pues muy machista le ha puesto ese rol al hombre, tiene que por primera vez decirle a una mujer, pues a una pareja o a una persona que la quiere. Eso es como sentirse totalmente vulnerable porque sabe que la otra persona le puede decir yo no. Le puede decir yo no quiero estar contigo. O cuando le dice ¿quieres bailar? En una primera fiesta, primera vez que lo hace y la otra le dice pues no quiero. Como esa sensación de sentirse totalmente vulnerable y de arriesgarse, de sentir el riesgo, pero toda la exposición emocional, la incertidumbre, pero saber que si no lo hace no gana nada, si lo hace puede no ganar nada, pero también puede ganarlo todo. Y ahí es donde se da la conexión. Y hago como este paréntesis porque, digamos, creo que en esta conversación vamos a estar usando mucho a Brené Brown, les recomiendo mucho, pues léanla, véanla, creo que es una persona que le da a uno muchos recursos. Y vuelvo otra vez pues como a lo que nos contaba ahora Ana, de cómo pues socialmente hemos aprendido como a tapar la vulnerabilidad. Ella dice un poco como anestesiarla, como a no, o sea, la sentimos y apenas la sentimos ponemos una barrera muy fuerte para parecer que que nada está pasando, que nada nos está pasando, que no somos débiles, porque lo asociamos mucho con debilidad.
Y un poco la pregunta es, ¿qué pasa cuando nos ponemos esa coraza? O sea, ¿qué hacemos con nosotros y qué hacemos con la posibilidad, por ejemplo, de tener un encuentro con el otro y de tener una ayuda del otro y también de ser más compasivos con nosotros mismos? Dejo como abierta esa reflexión. Dale, Luce. ¿Sí? Bueno, ok. Tienes tu micrófono desactivado, Luce. Tu Dale. micrófono está desactivado. Vale, vale. Bueno, yo quiero como retarlos y poner como no sé si definición, pero sí de pronto otra mirada acerca de la vulnerabilidad. Porque hasta ahora he entendido como que esa vulnerabilidad se muestra frente a otro, ¿cierto? Y lo estamos analizando y lo estamos viendo desde ahí. No obstante, también los invito a pensar si esta vulnerabilidad a mí me parece excelente porque sí que te puede mostrar cosas de ti mismo. Es como sirve para autoconocerte. Yo diría que la percepción, que es como una percepción, así es como yo lo estoy mirando, un poquito más allá de lo que hemos hablado aquí en términos teóricos. Puede ser como una percepción subjetiva de quedar expuesto frente a algo, ¿ok? Y aquí me uno con esta primera definición que dejaste, Luce, que me parece increíble, porque es como cuando nosotros podemos salir de la zona de seguridad. Cuando nos sacan de ahí, y yo estaba pensando ahorita, y creo que a todos nos ha pasado cuando estábamos en el colegio y nos decían, por ejemplo, pasa y haz esta ecuación en el tablero. Dios mío, yo me quería morir. Si me entiendes, sentía que me salía de mi zona de seguridad, qué angustia, y así yo hubiera estudiado, créanme que para mí era súper complejo pararme allá y la mirada de todos sobre mí, a ver si yo hacía bien esta ecuación o no. Entonces, y claro, tú puedes pensar y decir, bueno, pero qué bobada, ¿no? Pues salir al tablero no tiene mayor cosa. Para unos, para otros no. Entonces, lo que yo pienso es que esto pasa por la subjetividad. Y en lo que estamos de acuerdo es que cuando nos salimos de nuestra zona de seguridad, esto sí viene acompañado de un mar de emociones, entre ellas la culpa, la vergüenza, eh, eh, la ansiedad, el miedo, y eso es lo que veo hasta ahora. Es como, ¿sí? Eso, o sea, no solamente es como, oh, me hago vulnerable frente a otros, sino también lo que pasa contigo y lo que puedes descubrir, porque no todos nos sentimos vulnerables frente a una misma situación. Nuestras zonas de seguridad son distintas y por lo tanto es una percepción subjetiva que tenemos de un hecho. Si lo esculcamos, si como dice Luce y ha venido insistiendo en la cebolla, si lo esculcamos y lo indagamos, sí que nos podemos dar cuenta de qué hay detrás de ese sentimiento de vulnerabilidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sentí cuando el tablero, qué fue lo que pasó conmigo? ¿Tengo miedo a qué? Entonces, es como vulnerable frente a qué. ¿Me explico? Es como otra mirada. Sí, sí, de acuerdo. Y yo también creo ahí como que está en juego, cuando se ha usado mucho como la palabra de exposición, de sentirse expuesto, y es que está en juego, que creo yo que puede ser destruido. Exacto. Y también leyéndolos y escuchándolos ha salido creo que un par de veces la expresión que la vulnerabilidad implica que se vayan a aprovechar, ¿no? Como que hay un aprovechamiento. Y entonces creo que anillándolo a lo que dice Mili es cuál es esa creencia que estoy sosteniendo que si X o Y cuestión pasa, o sea una amenaza, o que yo permito X o Y, alguien o algo se va a aprovechar de mí. ¿Qué está en juego? Sería como una pregunta que yo dejaría.
Y miren que les voy a leer, acá hay un libro que es muy lindo, aquí como somos ¿qué diría yo? De ideas, ¿cierto? Y acogemos muchas ideas, les voy a leer una partecita de Yogananda, que justo hoy como que me sorprendió porque lo abrí y donde lo abrí decía que todos tenemos, digamos, un cuerpo y un alma. Dice, el cuerpo puede ser lastimado, transformado o destruido. Es limitado y dura poco. Entonces, nosotros como individuos nos identificamos con el cuerpo creyéndonos vulnerables. Y entonces él después dice, pero el alma no puede ser de alguna forma lastimada, transformada o destruida. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros sentimos que se puede destruir para que experimentemos de pronto ese miedo o ese terror o las emociones que vienen anilladas a la vulnerabilidad? Y también como esa otra reflexión y esa otra cara de un maestro que dice, ¿cómo te puedes sentir vulnerable cuando descubres lo que, lo que nunca cambia, ¿no? Me pareció como bonito traerlo a colación porque creo que detrás de la vulnerabilidad, como decías tú, Mili, para cada uno es diferente, pero todos estamos cuidando de algo. Entonces, ¿qué es aquello que estamos cuidando? ¿No? De pronto, en esta situación de la pandemia, ¿estamos cuidando de nuestra supervivencia o que podamos vivir y vivir bien? Porque una cosa es que nos morimos y ya, y otra cosa es que vivir con una condición, digamos, externa que nos hace vulnerables. O si es otra situación más del tinte emocional, ¿qué es lo que estamos cuidando? Nuestra imagen, estamos cuidando, como, esa sería como una pregunta que me gustaría también dejar de pronto para que cada uno reflexione, por ejemplo, sobre ese evento que recordó hoy. Claro. Ujú. Lo que quiere Hay dos decir que la cosas. vulnerabilidad, lo que quiere decir, Luce, un poco para reafirmar esa idea de que acabas de leer también de Yogananda y demás, y para dejarlo a las personas que nos están escuchando, esa vulnerabilidad tiene que ver contigo, tiene que ver muchísimo contigo. Y entiendo la posición de como empezó nuestra conversación, como de incluir al otro y decir, bueno, es que me puedo vulnerar frente a otros porque que sí es muy importante, pero creo que es también súper central si lo dejas en ti mismo un poco y empiezas a indagar ahí qué te hace sentir vulnerable, frente a qué, lo que Luce decía de lo valioso, eso me parece clave. Uh-huh. Por ejemplo, si ustedes pudieran escribir en el chat en este instante de esto que acabamos de conversar, conectado con el evento que recordaron, ¿qué era lo valioso que estaban cuidando? ¿O qué fue lo valioso que sintieron que estaba siendo amenazado? Exacto. Uh-huh. Si pudiéramos escribir eso. Por ejemplo, el que yo recordé, yo sentí amenazada mi integridad física, ¿sí? Entonces yo estaba cuidando mi supervivencia. Ujú. Hay algo como pensando también en esa pregunta que lanzas que me parece clave, que dice Brené Brown que me parece muy interesante. Ella también habla mucho de pues como dice Emilia ahorita, de la vergüenza, de cómo la vergüenza, digamos, es algo que salta mucho cuando, cuando nos sentimos vulnerables y digamos que hace que no, pues no nos expongamos, o sea, no querramos exponernos con esa vulnerabilidad. Y ella dice que la vergüenza o sea, está relacionada con no querer exponernos a que, digamos, a que el otro sienta que no somos suficientes o a sentir nosotros mismos que no somos suficientes, que no somos, sí, que no somos, digamos, suficientemente buenos para algo. Por ejemplo, en ese ejemplo que ponías ahorita sí, de cuando uno pasa el tablero a exponer o cuando uno habla en público, creo que se siente
o sea, está muchas veces muy relacionado con eso, ¿no? Con exponerse a, no ser, digamos, a que el otro juzgue las capacidades que uno tiene. Y que en últimas también se relaciona con la manera en que uno mismo está juzgando sus capacidades, porque en esto, pues cuando uno pone la vara tan alta, digamos, en otros, o cuando uno pone ese supuesto tan alto en el otro, es porque uno mismo también está poniendo una vara muy alta sobre uno mismo. Lo otro que también se me venía, pues pensaba oyéndolas ahorita, es una reflexión que también hace Brené Brown, que me parece interesante, y es sobre las primeras veces. O sea, un momento de mucha vulnerabilidad es cuando uno está haciendo por primera vez algo. Cualquier cosa, por primera vez eso de invitar a alguien a salir, pero también por primera vez, pues ser mamá por primera vez, yo qué sé. En este momento estamos siendo por primera vez muchas cosas. Estamos viviendo por primera vez una pandemia, estamos viviendo por primera vez una cuarentena, estamos viviendo por primera vez de pronto dictar una conferencia en línea, dictar una clase en línea. De pronto hay médicos que están viviendo por primera vez que sienten que su vida está tan amenazada como la del paciente. O sea, hay muchas, en muchos sentidos estamos viviendo por primera vez, o en una empresa de pronto está viviendo por primera vez una crisis profunda financiera. Y las primeras veces son, o sea, hay una sensación muy grande de vulnerabilidad porque no sabemos cómo se vive esto, no sabemos cómo se hace, nunca lo hemos hecho, entonces pues es, digamos, es un momento en el que estamos totalmente a la incertidumbre de si lo que vamos a hacer va a funcionar o no, si va a resonar en otros o no, etcétera. Pero a su vez, esas primeras veces, si no nos lanzamos, pues no podemos aprender. O sea, la única manera de aprender es hacerlo por primera vez, es hacer algo por primera vez. Entonces, como que está esa paradoja que tienen esos momentos de vulnerabilidad, creo, que es la paradoja de que son momentos de mucha, o sea, donde nos sentimos muy mal, donde sentimos algo amenazado, pero también de pronto que nos abren la posibilidad de aprendizajes que de pronto no los podemos tener de otras maneras, o que es la manera en que la vida nos ofrece para aprender. Ahí veo, Luce, que hay varias respuestas a tu Sí, ¿por qué pregunta. no leemos un poquito, Luce, lo que están poniendo en el chat y a partir de eso entonces podemos, Sí, me Alejandra? parece muy interesante como lo que han compartido. A ver, entonces, mi sensación de seguridad y evitar la vergüenza o la burla, hablando de la pregunta de qué estábamos cuidando en ese momento o qué estaba detrás de esa exposición. Yo sentí amenazada mis capacidades de creación, estaba protegiendo mi autoestima. Vi amenazada la expectativa que otros tienen de mí, estaba protegiendo el reconocimiento de otros o la imagen que otros tienen de mí, mi autoestima y lo que otros dicen de mí. Me pregunto si eso que protegemos es realmente amenazante o es una familiarización ante ciertos eventos. Lo valioso que estaba cuidando en ese momento era mi autoestima. Es como creo que es la tercera vez, si no estoy mal, que lo leo. Lo que dice Carolina resuena conmigo porque lo que pensaba en ese momento específico era qué tan suficiente soy. Eso es un poco lo que están compartiendo. Yo diría a partir de estos comentarios entonces que definitivamente la vulnerabilidad nos pone en un estado de introspección, nos invita a eso. Y diría que sirve para eso. Qué bueno que te des cuenta, más allá de sentirte vulnerable, que reconozcas ante qué te sientes vulnerable. ¿Mm? Y que eso sea como un camino para empezar a reconocer tus propios vacíos, para reconocer tus miedos más profundos, para reconocer, por ejemplo, y me acordaba de la sesión pasada, los temas del deber ser. Los temas del deber ser son tan densos y tan fuertes que a veces cuando nos sentimos expuestos y viene esa vergüenza puede estar relacionada con debió pasar esto, no hice esto, el deber ser. Entonces sería espectacular si puedes como utilizar
usar esos momentos para hacer introspección y en esa medida indagarte y poder recuperar desde ahí todo lo que te puede de nuevo empoderar, ¿sí? Por eso me parece tan interesante poder conectar, porque es un momento súper íntimo que todos podemos tener, que no se siente bonito, estoy absolutamente de acuerdo, se siente terrible, pero es un momento súper íntimo y tan tuyo que a partir de ahí sí que puedes construir otras miradas y puedes darte cuenta y decir, bueno, por aquí voy a trabajar esto. Eh, mi miedo más profundo está relacionado con esto. Si es autoestima, ok, ¿será que me falta? ¿Será que no tengo? ¿Qué es lo que no estoy reconociendo de mí? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Sí? De ahí vienen muchas preguntas. Entonces, eso es lo que me parece como bien interesante que puedas mirar detrás de la vulnerabilidad. Mimili, tú decías, lo anoté, la vulnerabilidad nos pone en un estado de introspección. Yo diría nos podría poner, porque creo que puede pasar mucho que como la reacción automática es como de huir o atacar. Entonces, en ese huir o atacar, nos perdemos de esa oportunidad que tú estás hablando, que es de introspección y, y de reconocernos como esas personas que tienen miedo y que quieren cuidar cosas que les importan. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta, no sé, el día de hoy, hemos tenido esa capacidad de cuando nos pasa un evento así de fuerte que nos hace sentir expuestos, amenazados, hasta qué punto, puede que no en el instante, pero después nos hemos detenido a eso, a mirar para adentro y decir, ¿esto para qué me sirvió? ¿De qué me di cuenta de mí? Porque de pronto lo que hacemos es como, no sé si pasa como que nos ponemos una coraza y seguimos adelante con la vida y nos perdemos del aprendizaje. Déjame hacer solo una precisión más, Luce, porque me parece interesante. Y yo diría, como veo las cosas, una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es una amenaza real. ¿A qué me refiero? A que tú puedes sentirte vulnerable no necesariamente frente a algo que otro sienta, a ver, o te puedes sentir mejor amenazado frente a algo que no necesariamente otro lo sienta de la misma manera. Si vamos en el Transmilenio y nos sacan una navaja, por supuesto que nos vamos a sentir muy vulnerables, pero esta reacción de la que tú hablas funciona más como una amenaza. Digamos que ahí no hay mucha subjetividad, nos están atacando. Bueno, pero ¿qué pasa? Esa es como la amenaza real. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te sientes vulnerable, como si igual te hubieran sacado la navaja en el Transmilenio? Pero esta vez no hay navaja, no hay nada, solamente te dicen, no sé, de pronto tu jefe te llama y te dice, Lucero, te espero en mi oficina inmediatamente. ¿Ves? Ok, ¿qué será? O, ¿sabes qué? Voy a, no sé, un grupo de personas, voy a darte una retroalimentación, voy a darte un feedback y lo voy a hacer aquí en público. ¿Me entiendes? Para otra persona puede pasar normal y no tener ningún problema, pero para ti sí puede ser, hey, espérate, no me gustó. O me siento que salgo de mi zona de confort y me siento amenazada por eso. Entonces, sí es importante que tengamos esa distinción y la idea es que tú puedas hacer ese acto de introspección después, ¿sí? Que puedas darte la oportunidad de entrar a indagar qué fue lo que pasó cuando tu jefe te llamó, qué fue lo que pasó cuando te dijeron pasa al tablero de la ecuación, qué fue lo que pasó cuando tu equipo de colaboradores te dijo necesitamos hablar contigo, no sé, muchas situaciones, o tu pareja, o de pronto tus hijos, no sé, cualquier cosa. Es que tengas ese momento de introspección y te des cuenta, no lo dejes pasar. Eso es muy importante lo que dijiste, Luce, no lo dejes pasar y te sientes a mirar qué fue lo que pasó contigo. Y ese es el aprendizaje, es uno de los aprendizajes más importantes que la vulnerabilidad nos deja. ¿Sabes qué me haces pensar, Mili?
como cuando decíamos que la vulnerabilidad tiene que ver con nosotros y nos muestra cosas de nosotros, podemos, mientras te escuchaba hablar, esta es digamos, una herramienta creo que supremamente valiosa, por ejemplo, para reconocer nuestros modos de ser en el mundo. Absolutamente. Entonces, cada persona tiene unos mieditos distintos. Hay unas personas que tienen miedito a no sentirse suficientemente buenos, hay personas que tienen miedo al juicio, a ser ridiculizados, hay personas que tienen miedo a no ser amados. Entonces, en muchos casos, esta vulnerabilidad de la que ya empezamos como a tocar un poquito, tiene un montón que ver con ese miedo de alguna forma primario que yo como persona, Lucero, Mili, Ana, Caro, tiene súper vivo y que tenemos la oportunidad de integrarlo y de aprender de él y decir, ok, si yo ya sé que a mí me da miedo la descalificación y que cuando, por ejemplo, tú ponías el evento de te voy a dar una retroalimentación y uno tiene ese miedito, uno es como miércoles, ¿qué voy a hacer frente a eso? Y cada vez busca estrategias de aproximarse distinto, pero ese sería, por ejemplo, una situación vulnerable en la cual yo puedo usarla para entender cómo es que yo soy en el mundo. Exactamente, exactamente. A mí me hacen pensar también, digamos, en el tema, cuando ahora Mili decía que digamos, que ese sentimiento de vulnerabilidad nos llama a la introspección, que Lucero hacía esta reflexión de puede llamarnos, no necesariamente nos llama, o sea, puede llamarnos si le damos como ese espacio y nos permitimos vivírnosla, porque efectivamente sí creo que pues en la mayoría de veces lo primero que hacemos es tratar de taparla, tratar de echarle la culpa al otro, tratar de borrar esa emoción, tratar de no ni siquiera mirarla, etcétera. Pero cuando nos permitimos, digamos, sentirla, puede llamar a la introspección y también puede llamar a esa conexión. O sea, muchas veces la vulnerabilidad, digamos, en esa situación de vulnerabilidad, buscar a otro y mostrarnos vulnerable puede ayudarnos, digamos, a salir de ese estado en el que estamos, como a satisfacer, digamos, esa necesidad en la que estamos. En momentos amenazantes, en momentos de, no sé, digamos, cualquier situación, en momentos de ruptura de una relación, en momentos de pérdida de algo, buscar ayuda es lo que nos puede salvar, digamos. Pero para buscar ayuda tenemos que mostrarnos vulnerables, o sea, tenemos que contarle al otro qué es lo que nos está pasando, tenemos que contarle al otro, en últimas, que no estamos pudiendo, que no estamos siendo suficientes, que no tenemos los recursos. Y esa sensación también, dependiendo un poco del modo de ser en el mundo, como decía ahorita Luz, o sea, dependiendo de dónde es que están nuestras mayores inseguridades, de alguna manera, pues a veces nos cuesta más que otras. O sea, a veces hay cosas para las que nos es más fácil pedir ayuda que otras. Y eso creo que tiene mucho que ver con dónde es que sentimos que si exponemos que somos, digamos que no somos perfectos, como que sentimos más riesgo de perder la conexión, más riesgo de que el otro nos vea mal, más riesgo de que nosotros mismos, digamos, no nos querramos a nosotros mismos. Y ahí es donde viene todo el tema del coraje, que Ana hablaba, también mencionaba al inicio. Y sí creo que o sea, que mostrarse vulnerable hacia uno mismo, o sea, de manera introspectiva, o sea, uno mismo reconocerse vulnerable y reconocérselo al otro es un acto máximo de coraje. Eduardo ahorita en el chat decía algo que yo creo que está muy en nuestro imaginario y es parte de la manera como hemos aprendido digamos, a vivir pues las limitaciones humanas, y es que sentimos que si nosotros nos mostramos vulnerables, la gente se aprovecha, que tenemos que mostrarnos como los chachos, que lo podemos todo, que sabemos todo. Por ejemplo, tú pues decía Eduardo, ¿qué pasa cuando te muestras vulnerable frente a una mujer? Todos dicen que es lindo, pero todas actúan en el sentido contrario. Y creo que o sea, lo que dices es
que dicen me van a matar, pero así es. Sí, creo que así es en el sentido en que socialmente estamos como acostumbrados un poco a eso y hemos aprendido a ser, digamos, a mostrarnos muy perfectos y eso también nos ha llevado a querer controlarlo todo y a querer, digamos, a tener todo medido y a tener todo, a poder predecir todo. Creo que este momento de la vida, pues, con esta pandemia, estamos enfrentados a, a vernos limitados, a entendernos, digamos, a entender que no somos ni omnipotentes, mucho que no somos omnipotentes de ninguna manera. Y creo que en este sentido la pandemia sí nos abre la oportunidad como para reconocernos vulnerables y nos abre la posibilidad para establecer relaciones más genuinas con otros, desde mostrarles a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, pues que no nos las sabemos todas, que no sabemos qué hacer, que tenemos dudas, que tenemos miedo, que estamos angustiados. Y todo eso puede ser más, digamos, eso implica ser más amorosos con nosotros mismos y también nos puede llevar a tener relaciones más fuertes y de más soporte con los otros. Entonces creo que como que la pregunta pues que me hago y que les hago a ustedes es ¿en qué situación que están viviendo en este momento mostrarse vulnerables frente a alguien, frente a una pareja, frente a un jefe, frente a, no sé? O sea, ¿cuál sería una relación en la que mostrarse vulnerables de pronto haría que se alivianara la carga, se alivianara digamos, eso que están sintiendo y pudiera hacerse un poco más, digamos, más fuerte esa relación y de pronto encontrar ayuda frente a algo que no están pudiendo, digamos, sobrellevar? Claro, hay una entrevista que le hace Oprah a Brené Brown tiempo después de este gran talk súper famoso y, y es muy interesante, para mí me armó un paquete como distinto de lo que yo me quedé con esa primera conferencia y era que ellas tocaban en esa conversación con quién eres vulnerable. Y entonces un poco Brené también planteaba como en ese aprendizaje de ese mismo estudio en el que ella se terminó, que tú también puedes elegir con quién, porque creo que estarse exponiendo porque sí, porque voy a hacerme vulnerable, porque me voy a permitir, puede ser súper costoso, sobre todo cuando tenemos unos miedos que de pronto ni siquiera los tenemos identificados. Les pongo el ejemplo del coronavirus. Yo me siento vulnerable frente al COVID y eso hace que yo vaya a salir a la calle, que no me ponga el tapabocas y me voy a mostrar que sí. No, porque yo también puedo tomar una decisión frente a quién lo hago y esa decisión yo la puedo hacer conscientemente. Sí, me reconozco, como en ese primer paso de reconocer mi dolorcito, mi miedo, y también reconozco el vínculo que tengo con la persona. Entonces yo puedo también reconocer si esa persona está preparada para recibir mi vulnerabilidad, porque de pronto hay personas que no saben qué hacer con eso. De pronto cuando decía Eduardo es que uno les dice que las quiere, o no sé si ese es el ejemplo, y como se burlan o se aprovechan, pero puede ser que esa persona no sepa qué hacer con esa vulnerabilidad tuya. Entonces también es una pregunta, a mí me ayudó un montón como a entender que ella también evolucionó como en ese entendimiento de la vulnerabilidad y era en qué entorno lo hago. Y de alguna forma, cuando decía Mili, salirnos de esa zona de seguridad también implica ir dando esos pasitos de este vínculo que tengo con esta persona me lo permite y esta persona puede estar preparada. Y también obviamente habrá que arriesgarse, pero quería dejar como eso también en el Zoom, no puedo decir en la mesa, sino en el Zoom. Sí, como para que miremos también, porque a veces decidimos exponernos con quien de pronto no tiene cómo recibirlo. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí, yo también diría... dice vulnerabilidad estratégica y creo que de alguna manera, digamos, sí. Por ejemplo,
un ejemplo que creo que es extremo, pero yo creo que a mí me ayuda como a pensar en esto que pone Luce, y es, pensemos en una persona, en una mujer que está siendo víctima, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. De pronto mostrarse vulnerable frente a su agresor en ese momento no es la mejor, digamos, no es lo que la va a llevar a tener una mejor vida. De pronto la persona, ese agresor se va a aprovechar más de él. Pero de pronto no mostrarse, o sea, pero no mostrarse vulnerable ante nadie implica no buscar ayuda, implica seguir, digamos, profundizándose, pues que se siga profundizando esa violencia. De pronto mostrarse vulnerable en una línea de ayuda o ante su familia o ante un vecino es lo que la va a ayudar. Entonces también, digamos, sí, vulnerabilidad estratégica en el sentido de poder entender, o vulnerabilidad consciente, me parece más, como más, que abre más oportunidades, introspectiva, o sea, en el sentido de sí entender cómo está la relación y qué es la relación, qué tan fértil es la relación, digamos, para eso, y cómo es que esa relación puede nutrirse o no de esa exposición que hacemos, pues de sentirnos, sí, en vulnerabilidad. Dale, Mili, te corté. Sí, no, iba a decirles que justamente pensaba también que cuando hablándolo poniendo la contraposición de la zona de seguridad o la zona de confort que hemos hablado, ¿verdad? Que también sería muy interesante reflexionar sobre esas zonas en las que nos encontramos en confort o en seguridad. También habría que echarle una mirada. ¿Sabes por qué? Porque cada que salgas de ahí, te vas a encontrar y te vas a sentir vulnerable. Cada que salgas de ahí. Y eso está relacionado con el cambio. Señores, nada que hacer. Todos los días nuestra vida nos pone retos. Esto del COVID, pues ya lo hemos dicho, nos ha puesto en esto. Y para unos podrá representar algo distinto que para otros, pero que nos sacó a todos, nos sacó. Pero digo, sería muy interesante pensar en las zonas de seguridad y justo con el ejemplo que acabamos de dar. Porque fíjate que tú puedes ser una persona maltratada y estar en tu zona de seguridad. ¿Cuándo vas a salir de ahí? ¿Cuándo? Entonces hay que echarle también una mirada a eso, a las dos cosas. Es como mantenerlas en contraposición o en contraste de alguna manera, y desde ahí yo creo que sí sería estratégico y consciente y serviría para algo, reflexionar sobre eso. Totalmente. Chicas, nos quedan 6 minuticos, entonces si Aquí hay algún... otras. Perdón, Caro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, poner algún caso rápidamente, por supuesto. ¿Puedo hacer un comentario pequeñito? Claro. Dale. Quería como comentarles que estaba pensando en esto de ser vulnerables conscientemente y eso, y como en poder reconocer si uno está preparado, porque varias veces cuando, o sea, yo no soy para nada como una persona experta ni buena en hacer esto, creo que todavía me tropiezo mucho conmigo misma, porque creo que ser vulnerable es solo el primer paso, pero ser vulnerable sin expectativas es bien difícil. Y como que cuando uno se abre y el otro no responde exactamente como uno esperaba, entonces es como que uno se siente que es una traición y que si no es lo que yo esperaba, entonces es que por ahí no era, es que no fue estratégico, es que esta no era la persona, y creo que ser realmente vulnerable pasa por poder sostener la experiencia. Entonces, pues les digo, como yo misma me tropiezo un montón, pero sí me he dado cuenta que el primer impulso no es suficiente y que una parte importante de la valentía tiene que ver con sostenerse. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más, queridos? Y yo A mí estoy... un Alejandra. comentario chiquito, lo que dice Ana, que creo que es, o sea, me parece que es muy, digamos, muy importante lo que dices, porque claro, también, digamos, yo el caso que ponía de violencia intrafamiliar es un caso extremo, o sea, ahí está en riesgo pues tu vida. Hay casos en la mayoría de los casos de pronto no nos sentimos vulnerables, pero no son casos tan extremos.
Y creo que sí tiene que ver, o sea, sí creo que tiene que ver ese coraje con lanzarnos, o sea, con lanzarnos sin esperar, digamos, sabiendo que no controlamos la reacción del otro y sabiendo que no controlamos la situación, porque si solamente nos lanzamos cuando lo controlamos, pues en realidad no nos estamos lanzando del todo. Alejandra. Bueno, no, nada, como que yo iba un poco con lo que dice Ana y en mi experiencia personal es un poco como que uno toma el riesgo de ser vulnerable, pero la respuesta es tan agresiva que uno termina volviéndose antes como fortaleciendo su sensación de seguridad porque te responden como, claro, yo sabía que no lo iba a controlar, iba como con ese miedito de, pucha, me voy a abrir, pero si lo que recibes es un golpazo, pues siento que es como el efecto rebote, que vas y regresas y vuelves otra vez a tu caparazón y es como, ¡ah! Uy, no, esto me tomó mal, tal vez tengo que ser mucho más consciente, pero como que esos niveles de conciencia, digamos, en mi caso, como que yo nunca estoy tan segura para volver a abrirme, no sé, como que ahí hay un juego y es una duda y no sé si siempre pase cuando uno se hace vulnerable respecto a diferentes cosas, que hay una duda de como, pues, pucha, no voy a controlar la respuesta del otro y es como estar en esa línea de, ¿será que sí o será que no? ¿O será que me va a echar de su casa o me va a salir con una palabra que me va a hacer retroceder más? No sé, es como esa inquietud también. Yo te diría, Alejandra, que no se trata solamente, la vulnerabilidad no se trata solamente de exponerse, sino que se trata de saber qué pasa contigo cuando te expones. Eso es lo valioso de la vulnerabilidad, ¿sí sabes? O sea, vulnerabilidad no es solamente como, hey, salí del closet, me voy a exponer, ¿sí sabes? Hey, ¿me entienden? No, es más que esto, poder entender tú qué pasa contigo. La vulnerabilidad tiene que ver contigo y eso es lo valioso. No solo exponerte, sino qué pasó con eso, ¿vale? Eso es lo bueno. De acuerdo. Y agregaría también que la vulnerabilidad es exponerte contigo mismo. O sea, creo que el primer paso que es difícil es admitir que uno se está sintiendo vulnerable. O sea, admitir que uno no está pudiendo con algo, que hay algo que lo está sobrepasando, que uno está sintiendo y que creo que se conecta mucho con cosas que hemos hablado antes de reconocer la emoción, de reconocer de pronto la emoción de rabia, de tristeza, de injusticia, pues de sentir que hay algo que ha pasado con uno que no es como lo que uno desearía estar sintiendo. Y muchas veces ya solamente reconocerse vulnerable uno mismo sin exponerse, digamos, tan públicamente ya es lo que abre un aprendizaje. Sí, y yo cerraría diciendo es cómo uso esas situaciones que me llegan en la vida para encontrarme y para desenredarme y al final para reconocer qué me hace esclavo y cómo puedo ir de a poquitos liberándome. Porque hay cosas que son demasiado fuertes y nos superan. Y toma un tiempo, como uno entrena el cuerpo, el músculo no crece mañana, ¿no? Es como un trabajo. Entonces, amorcito con nuestros espacios de que nos permitimos esas sensaciones y paciencia. Nos vemos la próxima semana. Así es. Perfecto. Abrazos a todos. Ay, Esperamos abrazos. muy rico Buenas conversar noches. con usted. Chao, Chao. sí, voló el tiempo. Chao. Chao.